Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ya con esta sesión 3 de nuestro taller, proyecto de estructuras con Revit. Por favor, les pido que todos hayan avanzado con el tema del día de ayer, porque si no, pues no vamos a poder avanzar. Les he mandado en el material del día de hoy, bueno, ya el taller de hoy terminado, bueno, avanzado, en realidad no está completamente terminado. Y voy a iniciar ya mi Revit con el modelo que teníamos de ayer, que ya deben de tener todos también, ¿sí? Listo. Por favor, me gustaría invitarlos a todos. Mañana a las 3 de la tarde tenemos este interesante conversatorio que se llama Bien en Hospitales y Experiencia en Estados Unidos. Espero que por favor puedan asistir. Desde las 3 de la tarde vamos a tener un foro panel muy interesante. Ahora sí, empecemos, ¿sí? Bueno, pueden abrir el archivo que teníamos de antes, que se llamaba modelo de ejemplo terminado, es decir, de la sesión 2, que se los he enviado ahí. Este modelo, por favor, ábranlo. A este modelo vamos a ponerle el acero, ¿sí? Listo. Recuerden que esta es una serie de talleres que tiene 5 partes. La primera parte era un poco de conceptos, mucho de teoría. La segunda parte hemos hecho este pequeño modelo. Y el día de hoy vamos a agregarle acero de refuerzo. Mañana vamos a hacer los metrados y pasado mañana vamos a hacer los planos, ¿sí? Entonces son sesiones de 1 hora para que ustedes tengan una rápida introducción hacia todo lo que significa generar un proyecto con BIM y espero que lo puedan apreciar. Listo. Listo, empecemos. Lo que tenemos aquí es un proyecto de estructuras. Es un proyecto muy sencillo, un proyecto académico con algunos temas sencillos, simples y sencillos. Tengo zapatas, tengo losas de cimentación, tengo columnas, tengo vigas, tengo losas, tengo agujeros, tengo placas y demás elementos, ¿sí? Vamos a empezar colocando el acero en la zapata y en la columna. Para ello, yo me voy a ir a la vista del nivel de fondo de cimentación. En la vista del nivel de fondo de cimentación me voy a dar cuenta que yo tengo 4 diferentes zapatas, ¿sí? Bueno, todas son del mismo tamaño, pero voy a generar el acero en una de ellas, ¿sí? Vamos a empezar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar a generar el acero, ¿sí? Para colocar acero yo necesito generar una vista, por eso me voy a la cinta de vista, una vista en sección o de repente algún otro tipo de vista, la de sección es la más sencilla, una vista en sección que atraviese y que corte mi elemento. Es decir, la regla para iniciar y generar acero es generar una vista en sección con un punto aquí y otro punto aquí, que esté cortando, fíjense, ¿no? Que esté cortando a mi elemento, porque si no lo está cortando me va a salir algún otro tipo de mensaje. Fíjense, mi sección está atravesando tanto a la columna como a la zapata. Y ahora lo que voy a hacer es hacerle doble clic en el símbolo. Si yo le hago doble clic en el símbolo, voy a ingresar en la vista en sección. Fíjense que todas las vistas, como esta vista que yo tengo aquí, tiene un cuadrado, un rectángulo, perdón, con el cual yo puedo, si lo selecciono, tengo estos controles, estos pequeños controles que yo puedo agrandar, ¿sí? Listo. Lo que vamos a hacer es ver la zapata. Nos acercamos a la zapata. Recuerdan que aquí
el primer día hablamos de lo que eran los estilos visuales. Si ustedes no logran ver muy bien por el blanco, si ustedes le ponen un estilo de sombreado, van a poder ver nuestros elementos de concreto. También depende un poco de la escala. Por ejemplo, en 1 en 25 se ve así. Es decir, la visualización depende de todos los valores de esta barra que ya sabemos que se llama barra de visualización. Entonces, ahora sí, en la vista en corte, en la vista en sección, que se llama sección 1, que he creado para poder ver mi zapata, voy a agregarle el acero. Entonces, agreguemos el acero a este pequeño elemento, ¿sí? Si yo lo selecciono aquí, yo me voy a dar cuenta que aquí arriba me aparece la función añadir refuerzo, ¿sí? Voy a hacerle un clic. Me va a dar algunas indicaciones, las definiciones, le digo que voy a aceptar, ¿sí? Y me aparece aquí al costado una barra de navegador de formas, porque hay diferentes formas de armaduras que yo puedo agregar. Y yo podría seleccionar alguna de ellas y agregarla. Pero por el momento yo les voy a enseñar el método difícil, ¿no? El boceto de armadura. Yo puedo generar un boceto y con ese boceto voy a diseñar mi armadura, ¿sí? Si yo le hago un clic, fíjense, me va a pedir, aquí abajo me dice, selecciona un anfitrión para la armadura. Entonces voy y selecciono la zapata y le hago un clic. Me vuelve a dar un mensaje, yo le digo aceptar. Y lo que tiene que suceder es que se van a mostrar los recubrimientos en mi armadura, ¿sí? Se van a mostrar estos recubrimientos. Pueden ver que aquí yo tengo una línea punteada que me está mostrando la distancia que debe haber entre la cara externa del elemento y el inicio de mis elementos de acero, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es generar una línea, un boceto, ¿sí? En este boceto es un dibujo, ¿no? Con el cual yo voy a definir la forma de armadura más sencilla, una línea. Fíjense que cada vez que en Revit hacemos un boceto, este boceto va a salir por defecto en el color rosado, bueno, el color rosa, ¿sí? Y listo, fíjense, estoy generando un único acero, pues lineal, en la parte inferior de mi zapata, en el límite de su recubrimiento. Y una vez que yo lo tengo listo, voy a darle finalizar, ¿sí? Ahorita lo voy a volver a hacer para los que se han perdido, lo finalizo, ¿sí? En el archivo que les he dado para el día de hoy ya está todo modelado, ¿sí? En la clase número 2, en el taller número 2, les he dado el modelo solamente con concreto. Así que si abren el de ayer, pues van a poder hacerlo a solas. Y si no, lo van a ver con calma, ¿no? Una vez que termine la sesión, el video se va a grabar y ustedes lo pueden ver. Yo les recomiendo, para estos temas que son muy nuevos y de repente ustedes no tienen mucha práctica, que se dediquen a verlo, ¿sí? Si se dedican a verlo, hoy día, mientras yo voy avanzando y hacen las preguntas, bueno, después va a estar el video en Facebook, va a estar el video en YouTube quedado, y lo van a poder ver a la hora que ustedes necesiten y cuando tengan tiempo, 2, 3, 4 horas, lo que se demoren, van y le rellenan el acero a este proyecto con calma. ¿Sí? Yo les recomiendo eso, porque si intentan seguirme, de repente yo lo hago muy rápido, de repente nos equivocamos, ustedes, yo. Entonces, para que no se frustren, para que no se enojen, lo mejor es verlo con calma y un video, le pueden poner pausa en cualquier momento y simplemente siguen, ¿sí? Se los recomiendo. Igual, yo estoy a la espera de sus preguntas y voy a responder preguntas de lo que estoy haciendo, ¿sí? Después, otro día vamos a hacer preguntas, pues, libres, ¿no? Ahora sí, me voy a la vista en 3D. En la casita que está aquí, ¿no? En la casita que está aquí, fíjense que yo puedo ver mi proyecto y bueno, para poder ver los elementos internos existe un estilo visual importante, un estilo visual especial que se llama estructura alámbrica. Si yo le doy un clic en estructura alámbrica, fíjense, ahí voy a poder encontrar el acero que está ahí. Es una línea, ¿no? O por el momento es una línea. Si yo le doy un nivel de detalle alto, también se ve como una línea. Voy a seleccionarlo, voy a seleccionar el elemento y me voy a dar cuenta que efectivamente es una barra de armadura que tiene el nombre 13M por el momento, ¿sí? Ahorita vamos a editarlo. Esta barra de armadura, que se llama 13M, yo le voy a decir que va a tener una regla. Por ejemplo, dice conjunto de armaduras, por el momento me dice que es una sola armadura. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo necesito que seas varias, una cantidad fija, un número fijo. Entonces le digo un número fijo, por ejemplo, en ese sentido le voy a decir que sean 10 elementos. Y fíjense, se van a distribuir 10 elementos en esa línea. Si yo me voy a la vista en planta, al nivel de fondo en cimentación,
no la voy a ver, ¿no? Fíjense, aquí está mi elemento, pero no lo veo. Si yo quiero ver los elementos que están escondidos, tengo que cambiarle el estilo visual. Es decir, en la visibilidad le digo estructura alámbrica y voy a poder ver esos 10 aceros distribuidos. ¿Listo? Lleguemos hasta aquí, ¿sí? En YouTube pueden buscar capítulo de civiles-zip, ¿sí? Y ahí lo pueden ver. La sesión 1 no está grabada. Sí está grabada, todos están grabadas, por favor. Gracias, Jesús, por el canal, ¿sí? Listo. Voy a volver a empezar aquí en esta zapata, ¿sí? Por si acaso. Lo que voy a hacer es nuevamente ver el procedimiento para la generación del acero, ¿sí? Me voy a la función sección. Yo necesito siempre una sección que esté atravesando a mi elemento, ¿sí? Aquí está mi sección atravesando el elemento. Si yo le hago doble clic, fíjense, voy a entrar en una sección que está visualizando a mi zapata, ¿sí? Si yo quiero agregar acero a la zapata, selecciono la zapata. Cuando yo la selecciono, arriba me aparece una función que se llama acero de refuerzo, armadura de refuerzo. Si yo le hago un clic, me van a aparecer algunas formas que yo podría agregar, o como yo quiero sufrir, yo voy a decirle que voy a generarlo por boceto. Si yo le digo por boceto y le hago un clic, fíjense que yo puedo irme hacia la zapata, tengo que hacerle otro clic, le hago un clic y me aparecen los recubrimientos. Estos recubrimientos que ustedes ven aquí se pueden configurar. En un rato más lo vamos a configurar. Y lo que yo voy a hacer es generar una línea porque estoy en el modo de boceto. ¿Cómo sé que estoy en el modo de boceto? Porque me aparecen todas estas funciones, ¿no? Y generalmente cuando ustedes tienen finalizar y X, están en el modo de boceto. Entonces en el modo de boceto yo puedo colocar una línea en la parte inferior. Cuando yo coloco esa línea en la parte inferior le estoy diciendo así es como yo quiero que se vea el acero. Y le doy finalizar. Le doy escape para salir de las funciones. Y aquí en la escala le voy a dar 1 en 50. Y al costado, en el nivel de detalle, le voy a decir nivel de detalle alto. Y fíjense, se va a ver mi armadura, ¿sí? Si yo me voy a la vista en 3D, en la vista en 3D yo voy a poder ver que efectivamente mi zapata tiene un elemento que se llama barra de armadura, ¿sí? Vámonos hasta aquí, ¿no? Y lo que vamos a hacer, al descargarlo Revit 2018 no me permite, bueno, ese es otro tema. Ya, yo selecciono el elemento y cuando yo lo selecciono, yo tengo una opción que dice regla de diseño. Entonces en la regla de diseño le voy a decir que voy a tener 10 elementos. Eso es lo que estoy cambiando. Mi elemento único se está cambiando en un número de, una cantidad de 10 elementos que cuando yo le doy a aplicar o espero un ratito se van a convertir. Fíjense, ya tengo acero en estas dos zapatas. Regreso al nivel de fondo de cimentación y como yo quiero hacer armaduras en el otro sentido, lo que voy a hacer es generar una sección en el otro sentido. En realidad hay más formas de hacerlo, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Fíjense que estoy generando armaduras a mi zapata. Nuevamente extiendo la vista, selecciono la zapata y me voy a dar cuenta que se ven los aceros transversales, ¿sí? Si se dan cuenta todavía no le he definido el tamaño, ¿no? No he dicho, oye, ¿sabes qué? Va a haber 10 aceros de 3/4 y 12 aceros de 5/8, ¿no? Todavía no. Selecciono la zapata y le digo que voy a generar la armadura. Cuando yo le digo generar la armadura, me voy a decir que voy a generar un boceto de armadura en esta zapata y genero una línea. Cuando genero la línea y le doy finalizar, me voy a un nivel de detalle alto, se va a ver la armadura que yo tengo. Selecciono la armadura y cuando la tengo seleccionada me van a aparecer sus propiedades. Y dentro de sus propiedades yo tengo el conjunto. Y le digo que voy a tener un número de 12, por ejemplo. Listo. Aquí parece que no hubiera hecho nada, pero si regreso a la vista en 3D, yo voy a poder ver mi parrilla de las zapatas, que es la configuración más sencilla que puede tener una zapata, ¿no? Para los esfuerzos de flexión en la parte inferior, ¿sí? Y listo. Nuevamente, ¿sí? Estoy yendo un poquito calmado y yo puedo irme hacia la otra zapata. Esta vista en sección, si yo la selecciono, me aparece la opción mover y la puedo llevar y la puedo colocar ahí porque quiero volver a utilizar la sección. Y nuevamente, ¿cuál es el procedimiento? Selecciono el elemento a reforzar, le hago clic
en armadura, selecciono boceto de armadura y le digo que voy a seleccionar la zapata como el anfitrión de mi armadura. Le digo clic, me aparecen los bocetos, los recubrimientos, y selecciono la línea. Luego simplemente finalizo. Una vez finalizado, me voy a dar cuenta que ahí está mi armadura. Ahorita lo vamos a arreglar, ¿sí? Se está chocando y todo, ¿no? Selecciono este elemento y le defino una cantidad con la regla de diseño. Le digo que el número fijo va a ser de 12 armaduras. Si yo me voy a la vista en 3D, me voy a dar cuenta que mis dos elementos tienen armaduras, ¿sí? Dicho sea de paso, el proyecto que les he mandado, que les he enviado en el material del día de hoy ya está terminado, ¿sí? Para que lo revisen. Obviamente no está perfectamente bien, pero es un avance, ¿sí? Quiero mostrárselos para que vean todo lo que podríamos hacer. Es este modelo con aceros, ¿sí? Y este modelo con aceros, cuando ustedes lo abren, pueden ver las armaduras de mi proyecto, ¿sí? En la vista en 3D, ustedes pueden ver el modelo y si le dicen vista de estructura alámbrica, pueden ver los aceros de mi proyecto, ¿cierto? Ese es el proyecto que les he dado para hoy, ¿no? Pero por el momento recién vamos en las dos zapatas. Yo quiero colocarle a las columnas, colocarle a las vigas, colocarle a las losas, colocarle a las placas, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer, ¿sí? Sigamos por favor. Ahora lo que sucede es que no he definido los diámetros de mis elementos y eso es muy importante porque así vamos a entender cómo funciona Revit, ¿sí? Revit es una base de datos, es decir, es un software que nos permite organizar la información y de eso se trata todo. No se trata de que se vea bonito, no se trata de que represente tan bien la realidad, se trata de que nos dé información que sea útil para construir. Entonces, la organización de los elementos en Revit es muy importante. Para entender la organización, vamos a irnos hasta la pestaña que se llama Familias. Si ustedes despliegan familias, se van a dar cuenta que aquí van a encontrar las determinadas categorías que existen en Revit, ¿sí? Y vamos a buscar la categoría donde están las armaduras, que se llama armadura estructural. Fíjense dónde estoy. Estoy en la pestaña que se llama navegador de proyectos. En el navegador de proyectos me he ido a familias, he desplegado, veo las categorías y ahí tengo las armaduras de mi proyecto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es desplegar armaduras y ahí tengo diferentes elementos, barras, formas, ganchos. Y dentro de barras, fíjense, yo tengo esta distribución. 10M, 3M, 16M, que bueno, supongo que debe ser una forma del sistema, métrico, ¿sí? Si yo selecciono un elemento, por ejemplo, uno de los aceros que he modelado, me voy a dar cuenta que pertenece al 13M, ¿sí? Listo. Entonces, fíjense que aquí tengo los diferentes tipos de barras de armadura, seguramente con sus diferentes diámetros. Y yo voy a crear o voy a modificar una, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en esta barra de 10M, si yo la selecciono, me voy a dar cuenta que en el selector de tipo me aparece, ¿no? Barra de armadura de 10M. Pero cuando yo quiero generar uno nuevo, yo le voy a decir clic derecho, duplicar. Y en el duplicado, yo voy a generar mi primera barra de armadura, la más usual, y de repente 3/4 de pulgada. Entonces, he generado un duplicado. Les estoy diciendo a Revit, ¿sabes qué? Genera otro tipo de barra, ¿cierto? Entonces, en este duplicado, yo le puedo decir clic derecho y le digo, cámbiale el nombre. O si no, con F2 en el teclado, ¿no? Mi teclado no está. ¿Dónde estás? Aquí está. Con F2 en el teclado, le digo cambiar de nombre, ¿no? No. Clic derecho, cambiar nombre. Y le digo 3/4 pulgadas. 3/4 de pulgada. Eso lo único que ha hecho es cambiarle el nombre. Pero si yo quiero cambiar las propiedades, le digo clic derecho, propiedades de tipo. Y aquí están las propiedades de la barra de armadura, cuya familia es barra de armadura y cuyo tipo es 3/4. Entonces lo que he cambiado es el tipo, que es el nombre del tipo. Pero aquí abajo, donde estoy marcando en rojo, está el diámetro de la curvatura, ¿no? Y en realidad 3/4 es el diámetro, pero por el momento me está indicando 9.5 milímetros. Entonces tengo que cambiarlo, ¿cierto? Yo selecciono ese valor y le voy a decir
3/4 de pulgada. ¿Sí? Fíjense, 3/4 de pulgada y le doy Enter. Y lo va a transformar a milímetros, 19.1 milímetros. Fíjense que también puedo cambiar los diámetros de las curvaturas, ¿no? Y estas curvaturas están normadas, están recomendadas por los diferentes proveedores para nuestros diámetros. En este caso, no lo voy a cambiar. Y listo, le doy a aceptar. Fíjense, ahora tengo configurado y creado un nuevo diámetro, ¿sí? El diámetro de 3/4, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es seleccionar mis armaduras, por ejemplo, o mis aceros. Fíjense que acá me dice barra de armaduras 3M. ¿Cómo lo cambio? Porque yo quiero que estas barras sean de 3/4. Yo despliego este elemento de aquí, que si recuerdan, se llamaba selector de tipo, ¿no? Yo lo despliego y ahí aparece 3/4. Con solo hacerle clic, yo ya le he cambiado y le he dicho a estos elementos vayan a ser de 3/4. En el otro sentido, tengo aún las barras de 3M. Pero yo quiero ahora generar barras de 5/8 de pulgada. ¿Cómo lo puedo hacer? Simple, ¿no? Selecciono la de 3/4 aquí en el navegador de proyectos. O podría irme por aquí, ¿no? En la barra de armadura y generar un duplicado. Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Sí? En esta barra de 3/4 le digo clic derecho, duplicar. El duplicado aparece justo abajo. Este duplicado le digo clic derecho, le digo cambiar nombre y le voy a cambiar el nombre a 5/8 de pulgada. Una vez definido, le digo clic derecho, propiedades de tipo y en las propiedades de tipo le cambio el diámetro a la barra, ¿no? Y le voy a decir 5/8 de pulgada. Listo. De tal manera que mis 5/8 corresponden a un diámetro de construcción o el diámetro indicado. Y le doy a aceptar. De tal manera que luego a estas barras le puedo indicar que son de 5/8. Me voy a la otra zapata que ya también he modelado y le digo, ¿sabes qué? Tú también vuélvete de 5/8 y tú vuélvete de 3/4. ¿Sí? Por el momento pareciese que no hubiera ningún cambio, pero ya se darán cuenta, según el modelo terminado, de que luego voy a utilizar todo eso para mostrar las características de mi elemento, ¿cierto? Listo, entonces ya tengo mis armaduras. Y si se dan cuenta, todas estas de aquí no me sirven. ¿Qué hago? Si no me sirve, las selecciono y le doy suprimir para eliminarlas. Y me quedo únicamente con las barras de armadura o los diámetros de barra de armadura que me sirven a mí, ¿cierto? Ahora, preguntan, ¿no? Eddie dice, ¿puedo colocar esta distribución de aceros en otra zapata? Sí. Me voy al nivel de fondo de cimentación, ¿sí? Selecciono todos los elementos, fíjense, ¿no? Con un cuadro de selección, selecciono todos. En el filtro puedo ver qué he seleccionado, ¿no? Y en el filtro me va a decir, ¿sabes qué? Ha seleccionado 3 elementos, un pilar, una cimentación y 2 armaduras. Yo no quiero seleccionar ni la zapata ni la columna. Y solo selecciono las armaduras. Una vez seleccionado, puedo utilizar este bonito botón que tengo aquí, ¿sí? Este botón que está aquí se llama copiar de manera múltiple, alineado a un punto, ¿no? Con respecto de este punto, genera las copias aquí y aquí. Y listo. Ya he copiado mis elementos en las 4 zapatas. ¿Sí? Listo. Entonces, si yo quiero la barra de 1 pulgada, la de media pulgada, la de 3/8, la de 1 1/4, cualquier barra, pues yo simplemente lo duplico y lo creo. Y así funciona Revit. Revit funciona ordenando nuestros elementos. En las épocas del AutoCAD no nos importaba, ¿no? Nosotros poníamos un puntito y listo. No quiere decir de que nosotros tengamos que generar aceros en todos los proyectos, ¿sí? Porque el acero demora en modelar, sino que simplemente es como lo hace Revit. Luego ya evolucionaremos y pensaremos en cuál es la estrategia que debemos usar para determinar nuestra cantidad de acero, porque es muy importante, es muy incidente en los presupuestos, ¿no? Listo, ahora lo que vamos a hacer es colocar acero en las columnas, ¿sí? Isaías dice, ¿no hay manera de exportar de una lista? Sí hay manera de exportar de una lista, ¿no? Sería interesantísimo, ¿no? ¿Saben quién lo hace así como para exportar de una lista?
tecla, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos tenido un taller de tecla hace unas 2 o 3 semanas? Si ustedes generan un poco de programación, ustedes pueden modelar todas sus zapatas, todas sus columnas y ya les va a dar con todo eso. Y en realidad es difícil, no todos lo vamos a poder hacer, la mayoría lo vamos a tener que hacer a mano, como se les está mostrando aquí. Y además, la diferencia es que, pues todos podemos hacer esta clase de modelados, ¿sí? Prestemos la atención, hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Sigamos, selecciono este elemento, ¿sí? Selecciono este elemento, columna, y me voy a ir al nivel de fondo de cimentación. Mi columna está por aquí, ¿sí? Nuevamente me regreso a la sección. En la sección yo tengo la columna modelada, ¿cierto? Si yo selecciono la columna, nuevamente me va a aparecer la función armadura, ¿sí? Le digo clic en la armadura. Y me va a decir, bueno, puedes agregarle un elemento. Y como ya les dije, yo voy a usar el método llamado boceto de armadura. Le hago un clic en boceto de armadura. Boceto me va a pedir que yo seleccione un anfitrión. Seleccione el elemento al que le voy a añadir la armadura. Y yo selecciono la columna. ¿Cuándo sé que ya estoy iniciando el modelado del acero? Cuando me aparecen los recubrimientos. Y yo sé que las barras miden 9 metros, 12 metros, dependiendo del país, la localidad donde estemos. Pero en este caso yo voy a colocar solamente desde esta parte hasta la parte inferior. Y le voy a dar un gancho, ¿no? Por ejemplo, de punto 40. ¿Sí? Y finalizo. Listo. Fíjense, esta barra de aquí es una barra de 3/4. Perfecto. ¿Sí? Fíjense que ya está distribuido mis elementos de este lado. Esta barra de armadura también va a tener un número fijo. Por ejemplo, 3. Listo. Si me voy a la vista en 3D, yo voy a notar que tengo 3 aceros en esa columna. ¿Sí? Regreso a la sección, que creo que es mi sección 2. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es hacerle un mirror, ¿no? Selecciono el elemento y aquí arriba me va a aparecer la opción mirror, como en el AutoCAD, ¿no? Le hago un clic respecto del eje y le da mirror, ¿sí? Listo, me voy a la vista en 3D y yo puedo ver mis 6 armaduras, ¿no? Se pueden ver ahí los hilitos, ¿sí? Regreso a la vista en sección y ahora lo que me falta es colocar los estribos. Antes de colocar los estribos yo voy a crear un nuevo diámetro de acero que va a ser un diámetro de 3/8 y le voy a poner las propiedades que en este caso serían 3/8 de pulgada. Fíjense que no estoy cambiando los diámetros o los radios de curvatura, ¿sí? Sería importante tenerlo para que coincida, ¿no? En este caso no lo estoy haciendo. Listo. Ya he hecho los aceros principales. Obviamente estos aceros podrían o deberían de extenderse mucho más allá, ¿no es cierto? Podrían irse hasta la parte superior. Si quieren, podrían hacerlo hasta la parte superior, hasta donde llegue 9 metros, pero se complican. Van a darse cuenta de por qué, ¿sí? Bueno, pero sí se puede, ¿sí? Selecciono mi elemento columna, y lo que voy a hacer es agregarle armadura. En este caso, el estribo que nosotros conocemos con ganchos de 135, está en una forma de armadura, ¿sí? Esa forma de armadura en este caso se llama MT1, ¿sí? Puede variar el nombre, pero en este caso yo en la plantilla que les he dado está con la forma MT1. Si yo le doy un clic, fíjense que puedo tratar de colocarlo y se va a tratar de colocar en mi proyecto. Antes de colocarlo le voy a decir, ¿sabes qué? Es de 3/8, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí en la orientación es cambiarle la orientación. Y hay una orientación que me dice, voy a colocar el estribo de manera perpendicular al recubrimiento. De repente no se entiende muy bien, pero cuando yo le pongo perpendicular al recubrimiento, fíjense que mi estribo se coloca ahí. Fíjense, ¿no? Ahí está mi estribo. Si yo selecciono el estribo, recuerden que yo puedo darle un arreglo, ¿cierto? Este arreglo puede ser, por ejemplo, un espaciado máximo, donde yo le voy a decir que todos están distanciados 150 milímetros o 15 centímetros. Y fíjense lo que va a pasar. Se van a distribuir los estribos cada 15 centímetros, ¿sí? Y si yo selecciono el arreglo, en este caso, tengo controles para ver hasta dónde van a llegar. De repente, algunos dirán, pues esto por construcción debe estar hasta abajo, ¿no? Debo agregar. Y de repente en el nudo también lo necesito, ¿no? De repente, ¿no? Bueno, no lo voy a colocar. Entonces puedo controlarlo,
¿sí? Pero nosotros no construimos así, ¿no es cierto? Nosotros construimos con arreglos dependiendo de la cortante. Más cerca en los nudos hay mayor cortante y necesito una distribución mayor, ¿cierto? Por eso ponemos 1 a 5, 5 a 10, dependiendo del valor de la cortante, ¿sí? Se diseña, ¿cierto? Entonces yo puedo agarrar mis estribos y darles otra regla que dice número con espaciado. Y le puedo decir que quiero 5 que estén a 10. Fíjense, ¿no? Ahí está. Le digo número con espaciado 5 a 10. Le doy a aplicar y me está generando 5 cada 10. Pues el primero debería estar a 5, ¿no? Entonces podría generar 6 y apegarlo un poquito. Y como a nosotros nos gusta mucho, le selecciono y le digo control C y me voy hacia abajo y le digo control V. Y simplemente pego mi otra distribución de estribos hacia como por aquí. ¿Se dan cuenta? Ahí está mi distribución. Pego otra al centro y la del centro le voy a decir, ¿sabes qué? Le voy a decir el resto, le digo el resto a 20, ¿no? Y me va a permitir estirarlo, ¿no? Le digo ya de aquí a aquí. En realidad debería tener diferentes zonas, ¿no? Es mucho trabajo, ¿sí? Es muchísimo trabajo, así que pues no es muy práctico, ¿no? Pero así es como funciona el detalleo del acero para una columna en Revit, ¿sí? Y nuevamente, una vez generado, yo lo puedo pasar a las demás columnas, ¿sí? Muy bien, el ingeniero Enrique hace una muy buena apreciación, ¿no? Está mal que en mi acero lo corte aquí. No se construye así. Pero no estamos todavía construyendo. Lamentablemente, si yo pusiera mi acero hasta 9 metros, tendría que ponerme a calcular, ¿no? Hasta dónde va a terminar mi acero. Y realmente en temas de modelado no es tan práctico. Sí, en realidad sí se puede hacer. Pero claro, para el diseño está mal. ¿Sí? Pero para el modelado es ser prácticos. Luego vamos a entender un poquito de eso, ¿sí? Yo entiendo, no es así como se construye, no se preocupen. ¿Sí? ¿Cómo se podría modelar los empalmes? No se deberían de modelar. Yo les voy a explicar por qué. Mañana cuando hagamos metrados van a ver por qué no debo de modelar cada 9 metros, no debo de empalmar. Y son recomendaciones mías. Ustedes pueden tener otro criterio, puede venir otro profesor y decirles, van a dibujar así. Recuerden, un proyecto tiene dos variables principales, el presupuesto y el tiempo. ¿Cierto? El cronograma. Dígame, ¿nos vamos a pasar toda la vida modelando estribos, esto? No, la verdad eso no es práctico. Tenemos que hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Esa es la restricción. Dígame, hay un proyecto en el que te digan, oye, sí, cuando termines, me lo pasas, ¿no? Oye, cuando ya lo termines. No, todos los proyectos tienen una variable, ¿no? La variable es, entrégamelo tan pronto como puedas, ¿cierto? Entonces, por eso es que en el valor práctico es mucho más sencillo hacerlo así. Bueno, luego van a ver por qué, ¿sí? Mañana cuando hagamos metrados. Mañana vamos a hacer metrados de concreto y mañana vamos a hacer metrados de acero, ¿sí? Vámonos a seguir avanzando, ¿sí? Y yo podría copiar mis elementos, ¿cierto? Me voy al nivel de fondo de cimentación y aquí yo puedo encontrar mis aceros. Si yo me voy a un nivel de detalle alto, fíjense, ya puedo encontrar mis diferentes aceros. Yo voy a hacer un rectángulo para asegurarme de copiar o de seleccionar mis elementos. Es muy difícil verlo, por eso mejor utilizo el filtro para filtrar mi selección y decirle que solamente me seleccione los pilares, perdón, la armadura estructural. Le quito el check a los pilares y una vez que lo tengo seleccionado, como ya lo he seleccionado, tengo dos tipos de elementos, ¿sí? Lo que voy a hacer es copiarlo de manera múltiple desde este punto hacia los demás lugares donde está la columna. Aquí, aquí y aquí. Listo. Fíjense que solamente me he copiado la parte de abajo porque el arreglo de arriba no lo había copiado. Entonces mejor, control Z, control Z, control Z. Y lo que voy a hacer es seleccionarlo aquí. Fíjense, lo selecciono aquí, filtro, solamente la armadura, le doy control C, me voy al nivel de fondo de cimentación y le digo copiar desde este punto hasta este punto, hasta este punto,
a la misma esquina de la columna, ¿no? Y listo, ahora sí, ya tengo mis distribuciones, ¿sí? Listo. Así es como se generan los aceros en las columnas, ¿no? Muy bien, Daila. Así es. Mañana lo que vamos a hacer en los metrados es generar un factor de desperdicio que puede incluir el traslape. Mañana vamos a ver cómo Revit nos va a permitir generar tablas que vamos a poder agregarlo como si fuera un Excel, ¿sí? Van a ver. Mañana lo vamos a ver, ¿sí? La magia está en los detalles, dice Isaías. Claro que sí. El tema está en los detalles. Listo. Fíjense, hemos hecho zapatas, hemos hecho columnas. Ahora voy a regresarme a la sección 1, ¿sí? Y en esta sección 1, ahora lo que voy a hacer es agregarle el acero a las vigas. Fíjense que yo tengo aquí mi sección. Díganme si no se ve bien. Ahora díganme, ¿qué prefieren? ¿Empezar a dibujar todo esto en AutoCAD como una sección? ¿O tener Revit y en Revit empezar a generar este tipo de diseños y darle nivel de detalle alto y que ya se vean mis elementos? Ya se darán cuenta por qué, pues para el tema de la visualización de los diferentes elementos, Revit es muy práctico, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar esta viga, fíjense que yo tengo una porción de viga a las caras y muchos me dirán, pues pero las vigas son continuas o no, que no, las vigas. Existen muchos criterios, ya les he dicho, esto es un modelo, ¿sí? Esto es un modelo que se ha hecho para las vigas, ¿no? Espero que con Revit los metrados sean exactos. Y ahora yo les pongo les pongo ahí una pregunta, ¿sí? Cuando yo voy a una obra, yo necesito el valor exacto del concreto con 2 decimales y eso es lo que voy a pedir. ¿Cuánto pedimos? Pedimos a nuestro mixer o generamos en campo una cantidad, ¿sí o no? Una aproximación. Los metrados pueden ser muy exactos, pero ¿qué es lo que en realidad necesitamos? ¿Sí? Entonces, no se teoricen, no se pongan a ponerse en el papel de quiero que los valores sean exactos. La exactitud para nada es mala, es muy buena, pero vayamos acomodando las cosas a la realidad, siempre. ¿Sí? La realidad es que nosotros necesitamos la aproximación más rápida y más exacta que se pueda lo más rápido posible, ¿sí? Y Revit nos da las dos cosas, exactitud y velocidad, ¿sí? Listo, sigamos. Entonces, cuando yo selecciono la viga, pues nuevamente, ¿no? El procedimiento es muy similar. Me voy a las armaduras, selecciono la armadura y puedo irme al boceto de armadura y selecciono la viga. Fíjense que me aparecen los recubrimientos de los diferentes elementos que están aledaños a la viga, ¿sí? Y yo puedo generar, por ejemplo, un gancho, ¿no? Por ejemplo, un gancho desde aquí. Y puedo traspasar todos los elementos y colgarme o empalmarme hasta aquí, ¿no? Como yo lo necesite, ¿sí? Si yo necesito, de repente no quiero colocarlo hacia abajo, podría empalmarlo hacia arriba. Bueno, no sé, depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Depende del diseño, depende del anclaje sísmico, depende de nuestra norma, de las recomendaciones, etcétera, etcétera. Yo estoy haciendo una forma con un par de ganchos al inicio y al final, ¿sí? Y le doy finalizar. También depende de nuestra longitud de construcción y todo lo demás. Fíjense que en ningún momento le he definido el diámetro, ¿no? Lo puedo seleccionar y me doy cuenta de que es una barra de 3 octavos. La puedo cambiar a una barra de 5 octavos, ¿sí? Ahí se nota el diámetro de mi elemento, ¿cierto? Y nuevamente necesito generar una regla de distribución para decir que lo que está generándose son dos aceros en esta viga. Nuevamente selecciono la viga, le digo armadura, boceto de armadura, selecciono el elemento y puedo generar los ganchos que yo requiera, ¿sí? Los ganchos que yo requiera y me puedo llegar a colocar de acuerdo a cómo lo vaya a construir. Fíjense, nuevamente no le he dado el diámetro, selecciono y lo cambio. Y así puedo agregar los aceros que yo requiera. ¿Se dan cuenta? Si yo lo selecciono, le puedo decir que voy a generar un número fijo de 2 en la parte inferior, ¿sí? Y ahora lo que me queda generar son los estribos, ¿no? Con la armadura selecciono la forma que se llama MT1, lo pongo perpendicular al recubrimiento y la coloco. Una vez colocada, le puedo definir el espaciado, por ejemplo, de 150 y se va a distribuir. Puedo irme a la otra viga, selecciono la armadura,
le digo que coloque un estribo, le doy escape, selecciono el estribo nuevamente y le doy un espaciado máximo de 150. Listo. Y se distribuye. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, obviamente en la viga también tenemos una distribución, ¿no? 5 aceros cada 10. Y bueno, ya les he mostrado más o menos cómo se hace. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy a tener una armadura y su distribución. Y yo les comentaré, ¿no? Muy pocos proyectos hacen todo este tema de la distribución en Revit. Para los planos, que es algo que vamos a hacer el último día, no necesito tener todos los aceros de todos los elementos, ¿no? Necesito tener los aceros de una viga, necesito tener los aceros de cada tipo de columna, necesito tener los aceros de cada tipo de zapata, y eso es lo que se indica en los planos, ¿sí? Pero si yo quiero la cuantificación, es decir, los metrados de todo el acero de todo mi proyecto, tendría que modelar todo. Y muchas veces en Revit es un poco difícil porque se están dando cuenta de que toma mucho tiempo, ¿sí? Y es un poco complicado, ¿sí? Entonces, les estoy mostrando el proceso con el cual se genera aceros para las zapatas, aceros para las columnas, aceros para las vigas, ¿sí? El archivo inicial está en la sesión 1, ¿sí? Cuando las vigas o columnas llevan estribos adicionales para rigidizar, ¿cómo se montan? Todos sabemos que el acero y el concreto salen guan. El Revit saca el detalle 3D de encofrado y metrado, mis respetos, hasta entonces. Sí, todavía falta. El recubrimiento se puede editar, sí, nos faltaba editar el recubrimiento, ¿sí? Para ello voy a irme a alguna sección, ¿sí? Fíjense, este elemento zapata no nos habíamos fijado en el recubrimiento, ¿cierto? Selecciono el elemento y cuando yo tengo la zapata seleccionada, aquí yo tengo los diferentes recubrimientos que tiene. Y pues los elementos zapatas, sus recubrimientos por temas de protección del acero, de protección del concreto, son de 75, ¿no? De 70, 75, dependiendo de muchas cosas, puede ser más todavía, ¿no? Entonces el recubrimiento se puede configurar. El recubrimiento es un valor, ¿sí? Y ustedes si despliegan aquí van a tener múltiples recubrimientos, ¿sí? Ahí hay uno que dice moldeado en el suelo, o sea, es decir, vaciado contra el terreno, ¿sí? ¿Y dónde se encuentra? En la pestaña estructuras, ustedes van a tener un botón que se llama recubrimiento. Si ustedes le hacen un clic, recubrimientos nos va a abrir algunas configuraciones y lo que yo quiero es este botón de aquí que me va a mostrar la lista de los recubrimientos que existen. Un recubrimiento para las losas, para los muros, para las columnas, para los exteriores y para el contra el terreno, ¿sí? Yo podría añadir una nueva y le digo en zapatas, ¿no? Y este en zapatas va a tener un valor de 70. Le doy a aceptar, selecciono la zapata y le digo que tanto en la cara superior va a ser 70, en la cara inferior va a ser 70 y en la cara lateral va a ser 70. Si yo le doy a aplicar, fíjense lo que pasa con el acero. El acero se desplaza, ¿sí? Se desplaza para poder cumplir esa distancia que acabamos de indicar, ¿no? Que es 7 centímetros. Si le doy una escala uno más chiquita, se van a dar cuenta mejor, ¿sí? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis elementos, mis aceros modelados van a hacer caso a lo que yo ponga, en este caso, en los recubrimientos, ¿no? Ya está. Entonces, Revit me permite hacer esta clase de trabajos, ¿sí? Listo. Lo mismo podría hacer con los recubrimientos en las columnas, en las vigas, pero estos son bastante típicos, ¿no? Listo. Sigamos. Ahora lo que sucede es que yo tengo aquí una losa que a propósito, en la cimentación, que está aquí adelante, ¿sí? Que a propósito yo le he hecho irregular. Obviamente no se construye así, se construye pues recto. Yo lo he hecho así para que vean cómo se coloca en un elemento irregular, ¿no?
A ver, dice, tendría que editar y colocar el recubrimiento señalado de los planos, cómo cambia la orientación de los ganchos en los estribos. Muy buenas preguntas, ahorita vamos a llegar a todo esto, ¿sí? Sí, nos falta ver el tema de ganchos. Ahora vamos a hacer ganchos, en este elemento vamos a hacer ganchos, ¿sí? A ver, tengo varias maneras de colocarle acero a esta losa, ¿sí? A esta losa que estoy marcando en verde, ¿no? Es una losa de cimentación, una platea de cimentación que puede ser bien irregular, ¿sí? Recuerden que ayer nosotros la hemos generado con esta función que se llamaba losa, ¿sí? Hoy día le vamos a agregar armadura. Si yo le selecciono el elemento, podría agregarle la armadura con el método que hemos mostrado hoy, pero hay otra función que se activa en estos elementos que son las áreas. Si yo selecciono el botón área, fíjense, me va a permitir hacer un boceto. En este caso, el boceto voy a dibujar el contorno de mi elemento. ¿Sí? Listo. Fíjense que lo que estoy haciendo es un refuerzo de área estructural. Y lo que voy a hacer es finalizar mi boceto. Obviamente mi boceto tiene ciertas reglas, ¿no? Tiene que estar cerrado. Si no, no lo va a generar. Le digo finalizar. Y fíjense, ha generado un refuerzo de área automático. ¿Sí? Si yo me voy a la vista en 3D, voy a poder ver que mi refuerzo de área tiene dos capas, ¿no? Una capa superior, una capa inferior. Si yo me acerco, fíjense que hay un elemento que se llama refuerzo de área, que cuando lo selecciono, me dice refuerzo de área. Y aquí están sus propiedades. Las propiedades que tiene el refuerzo de área son cuatro. Son cuatro capas que tiene, ¿no? Una dirección principal, ¿sí? Y en esa dirección principal tiene un determinado acero y tiene un determinado espaciado y tiene un determinado gancho, ¿sí? Entonces yo voy a decirle, ¿sabes qué? Este acero va a ser de 3/4 y la distancia va a ser de 20, de 200, ¿no? Si yo le doy a aplicar, se va a ir modificando. Luego, lo mismo voy a hacer en el otro sentido, ¿no? 3/4 y le digo 200. Y se va a ir modificando. En la parte inferior, fíjense que hay 4 capas porque hay 2 direcciones en la parte superior y hay 2 direcciones en la parte inferior, ¿cierto? Por eso es que hay 1, 2, 3, 4. Entonces, los elementos del tipo área, como por ejemplo esta losa, como por ejemplo este muro, se pueden modelar de esa manera, ¿sí? Sigamos. Este refuerzo de área, cuando yo lo selecciono, me va a permitir también generarle ganchos. Aquí donde dice tipo de gancho, yo podría generar un gancho de 90 grados. ¿Sí? Y aquí le digo también gancho de 90 grados y se generan los ganchos. ¿Se dan cuenta? Ahí están los ganchos que se han generado. ¿Sí? Sigamos. ¿Sí? Entonces de esa manera yo puedo generar el acero de mi proyecto. ¿Sí? Sigamos hacia la otra zapata, hacia la otra platea de cimentación que yo tengo aquí. Yo la selecciono, refuerzo de área, le puedo definir desde antes, ¿no? El recubrimiento, por ejemplo, le voy a decir que todo esté a 150, es decir, a 15 centímetros. Y defino el borde, el boceto del contorno de mi elemento. Y finalizo. Y ya está, se ha generado el boceto de mis elementos, ¿sí? A este elemento le puedo agregar un gancho de 90. ¿Sí? Y fíjense, ¿no? Más o menos queda así. Y pues nosotros tenemos que configurar este diámetro, ¿no? Porque este diámetro de la curvatura, perdón, este radio de curvatura, pues depende de cada volumen de acero, de cada diámetro de acero, ¿no? Si yo selecciono un diámetro y le digo propiedades de tipo, aquí ustedes van a poder encontrar los diámetros de curvatura y también aquí abajo, muy importante, están las longitudes de gancho. Si yo le digo editar, las longitudes de gancho me van a mostrar, ¿no? Cuando yo tengo un gancho de 90, un gancho de 180, un estribo, un tirante, y yo puedo colocar, o bueno, yo puedo
escribir la tabla de los diámetros, ¿no? De tal manera de que mis aceros, una vez que los tenga modelados, me va a dar una gran precisión respecto de los radios de curvatura y demás, ¿no? En este caso tendríamos que conseguir una tabla y con la tabla llenar estos valores, ¿cierto? Sigamos, ¿sí? Ahí está nuestro proyecto por el momento, ¿sí? Aquí hay una columna, ¿no? Y al costado hay una placa. La columna era de 40 por 40. Me voy a ir al nivel 1 y en el nivel 1 lo noto, ¿no? Aquí está mi columna y está una placa al costado, ¿no? Lo que voy a hacer es colocarle el acero. Hay muchas maneras de colocarle el acero, pero vamos a generar una cinta de vista. Perdón, vamos a colocar una vista en sección. Una vista en sección aquí mirando al muro, ¿sí? Selecciono y me voy a dar cuenta de que estoy viendo la placa, ¿sí? Estoy viendo la placa desde una vista lateral, ¿no? Desde un costado. Y si yo selecciono, este es mi elemento muro que tiene esa distribución, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es colocarle el acero. Ya se habrán dado cuenta que la forma más sencilla de ponerle el acero es colocar un refuerzo de área. Si yo selecciono el refuerzo de área, puedo definir de dónde a dónde. Yo voy a colocar los aceros, digamos, hasta esta porción. De dónde a dónde va a estar mi arreglo, ¿sí? ¿Se acuerdan que mi arreglo va a estar en una malla, ¿sí? En un sentido y en el otro sentido, ¿no? En las dos capas de la placa, ¿cierto? Y eso está definido aquí, ¿no? En las capas del refuerzo de área estructural. Una vez que lo tenga definido, simplemente le digo finalizar. Si yo le digo finalizar, fíjense, ya está mi refuerzo de área. Y estos refuerzos pues necesitan ganchos, ¿no? Pero los ganchos tendrían que estar hacia el otro lado, ¿no? Deberían ser ganchos de menos 90, entre comillas, ¿no? Entonces podríamos colocarlo así o podríamos complicarnos, ¿no? Podríamos complicarnos. ¿Cómo me podría complicar? Me voy al nivel 1, fíjense, aquí están mis elementos, ¿sí? Fíjense, ahí están mis elementos. Y recuerden que estos elementos ahorita están en un valor de 3/8, ¿no? Están muy chiquitos. Voy a hacerlo de otra manera aquí, ¿sí? Voy a hacerlo de otra manera. Si yo selecciono el elemento, fíjense que estoy en la vista del nivel 1 y esta vista del nivel 1 está cortando mi placa, ¿sí? Entonces, como ya es una vista que está cortando mi elemento, yo puedo generar la armadura por boceto. Y cuando yo le pongo, la armadura la puedo colocar por el primer método, que es la armadura y colocar elementos. La primera forma de armadura es la armadura súper sencilla, ¿no? Que sería esta armadura, es una armadura, es una forma lineal. Si yo selecciono esta forma, fíjense, me voy al proyecto, como estoy en la forma perpendicular, me va a permitir agregar armaduras aquí, aquí y donde yo requiera. ¿Sí? De repente mi arreglo me dice, oye, ¿sabes qué? En los núcleos de los bordes van a ser de 3/4 y en el resto van a ser de 5/8, ¿no? Podríamos tener diseños muy distintos, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí se está mostrando con mis recubrimientos y puedo cambiarle a 3/4 y colocarle los aceros, ¿no? Y luego puedo generar los estribos que son a veces muy complejos, ¿no? Y le doy... por ejemplo, este elemento tiene de recubrimiento 20, ¿no? Yo le voy a decir, ¿sabes qué? También vas a tener 40. De tal manera que mis recubrimientos se van acomodando. ¿Sí? Definitivamente, si yo quisiera generar... fíjense, ¿no? Aquí está mi vista lateral, ¿no? Si yo quisiera generar en este elemento la armadura con los elementos correctos, pues yo necesitaría tener una vista de corte en la cual yo podría llevar hasta aquí y darle un gancho, qué sé yo, de 30 centímetros, ¿no? Listo. En un nivel de detalle alto se empiezan a ver mis aceros.
¿no? Y recuerden que este acero le puedo dar un mirror, ¿no? Entonces, generar aceros es todo un tema, ¿no? Entonces, si yo les doy una cisterna, por ejemplo, van a darse cuenta que es mucho trabajo generar todos los aceros en la cisterna de una manera constructivamente correcta, ¿no? Porque las herramientas de Revit son automáticas, o sea, lo hacen rápido, pero no necesariamente lo hacen con un criterio de construcción. Por eso es que el modo que les estaba mencionando, que es el modo boceto de armadura, me va a permitir generar la armadura tal y cual yo la necesito. Cuando yo necesito detallar la armadura, cuando yo tengo un elemento constructivo complicado, un nudo muy sobrecargado, una dovela de un puente, un elemento estructural como una cisterna que puede ser complicado, o la sujeción de mis escaleras, ¿no? Y las vigas que lo van a sujetar. Entonces, en ese caso, la única opción es generar boceto de armadura. Existen formas precargadas, ¿no? Existen formas precargadas, pero realmente lo mejor es, bueno, lo que deben de saber es cómo generarlo manualmente, ¿sí? Y ahí está, el acero horizontal ya lo encajé. Y ahora sí, ¿no? Ahora agreguémosle los estribos, ¿sí? Entonces aquí yo le digo armadura y busco el estribo, ¿no? Le voy a decir que el estribo va a ser de 3/8. Y ahora sí voy a jugar con la orientación, ¿no? La orientación tiene 3 escaños, perpendicular, paralela y paralela al plano de trabajo. En este caso le voy a decir paralela al recubrimiento y fíjense, paralela al plano de trabajo, fíjense, aquí tengo un estribo que va a amarrar a todos estos aceros. Si yo le hago un clic y le doy un nivel de detalle alto, ahí está. Pero seguramente mi estribo debería de estar hasta más arriba de repente, ¿sí? Y ahí se empieza a complicar mi proyecto, ¿no? Bueno. Y pues de repente yo necesito que este estribo solamente le haga caso a esta porción de aquí. ¿Se dan cuenta? Porque yo tengo un núcleo, ¿no? Que está amarrado, ¿cierto? Un núcleo que de repente está hasta como por aquí. Y necesito luego agregarle más estribos, ¿no? Bueno, más estribos grandes. Y empiezo a amarrar mis elementos como yo lo voy necesitando. Una vez generado estos estribos, los puedo distribuir, ¿no es cierto? Los puedo distribuir con el espaciado. ¿Sí? Entonces se hace todo un arte, ¿no? Estribar a mi armadura, fíjense, ¿no? A mi placa. Porque en realidad es así, ¿no? Como yo lo necesito. Entonces durante los cursos que vamos a ver, pues vamos a armar como se debería de hacer, ¿no? No necesariamente lo vamos a hacer en el campo, bueno, en los modelos BIM. ¿Por qué? Porque solamente se estila generarlo para los elementos más complicados. En cambio, si utilizamos Tecla, con Tecla es mucho más fácil hacer esta distribución, ¿sí? Y Tecla es una muy buena herramienta para hacerlo. No quiere decir que no se pueda hacer con Revit. Se puede hacer con Revit, pero con Revit es más demoroso, más pesado, digámoslo así, ¿sí? Entonces, al final, como siempre digo, no es la flecha, sino es el indio, ¿no? Cada uno tiene que ver cómo lo va a generar. Al final, es una representación de lo que yo quiero construir y este tipo de detalles me sirven de mucho, ¿no? Para ver cómo lo voy a construir, ¿sí? Listo. Sigamos, ¿no? No es un estribo, ¿no? Son aceros longitudinales, transversales, ¿sí? Sigamos hablando. A ver, ¿qué me falta? Lo mismo, para las losas, ¿sí? Para eso, me voy al nivel 2, ¿no es cierto? En el nivel 2, yo tengo aquí los diferentes elementos, como por ejemplo estas losas, ¿no? En este caso, esta losa la voy a tratar como si fuera una losa maciza, porque a esta losa maciza yo le voy a generar una armadura, ¿no? Para poder colocarle la armadura al elemento, lo que voy a hacer es seleccionarlo. Para poder seleccionarlo, pues yo tengo que irme a un borde y con la tecla Tab voy a iterar y le voy a dar un clic hasta que yo pueda seleccionarlo. Es decir, aquí en un borde le doy Tab, clic y puedo seleccionar mi elemento, ¿sí? Y nuevamente voy a usar la función área, ¿no? Y con la función área yo podría dibujar el contorno. En este caso estoy dibujando el contorno exacto. No necesariamente es así, ¿no? Le doy finalizar y ya se ha generado una distribución súper sencilla y súper rápida.
pero pues mis aceros de construcción aquí pueden estar solamente en las viguetas cada 40 centímetros o puedo tener solamente aceros de temperatura en una capa. ¿Se dan cuenta? Entonces, con las herramientas que hemos visto hasta ahora, pues podemos interactuar hasta colocar lo que yo requiera en mi proyecto, ¿no? Porque pues en mi proyecto necesito diferentes tipos de armaduras, ¿no? Selecciono este elemento y le digo, ¿sabes qué? No quiero una capa inferior, solo quiero la capa superior, y en la capa superior quiero ganchos de 90 y le quiero decir que la distribución va a ser cada 250. Si hago eso, fíjense, ¿no? Ahí están mis aceros en la parte superior, ¿sí? Entonces es cuestión de jugar con los valores que tenemos en Revit y al final pues yo puedo generar una distribución como la que tengo aquí, ¿no? ¿Sí? Por favor, les voy a pedir que practiquen y pues mañana vamos a utilizar este modelo de aquí para generar mediciones. Vamos a medir concreto, vamos a medir acero y vamos a hacer tablas, vamos a extraer en las tablas la información que viene desde nuestro modelo. ¿Sí? Vamos a extraer la información del concreto en las zapatas, del concreto en las columnas, del concreto en las vigas, del concreto en las losas y vamos a trabajarla y mostrarla aquí donde dice tabla de planificación de cantidades. ¿Sí? Listo. ¿Cómo haría para que ese acero de la losa ancle en las vigas? Muy fácil, ¿no? Para que el acero de la losa ancle en las vigas, simplemente lo que tendría que hacer es cuando yo le digo el contorno, pues el acero tendría que irse hasta una porción más allá, ¿no? En las vigas. ¿Sí? Es decir, debería definir el contorno más allá de la losa, ¿cierto? Es decir, hasta como por aquí, ¿no? Para que se ancle en la viga, ¿sí? ¿Sí? Listo. Y ahora sí, mi acero está anclado en las vigas, ¿sí? Listo. Entonces, eso es lo que hemos visto el día de hoy. Como les digo, Revit es una herramienta para poder modelar el acero. Pero respecto al modelar el acero, yo les comento cómo lo hago cuando me lo solicitan. Lo que yo hago es modelar el acero en un elemento y con ese elemento, por ejemplo, de la columna 1 tengo el acero de uno de sus elementos y simplemente lo multiplico por la cantidad de aceros, porque modelar todo es muy demoroso, ¿sí? No quiere decir que no se pueda hacer. Recuerdan que el primer día les mostré un modelo donde uno de los tesistas hizo el acero de todo un edificio. Sí se puede hacer, sí se hace, pero demora bastante tiempo, ¿sí? ¿Cómo se montan mallas electrosoldadas? Las mallas electrosoldadas tendrían la misma idea, ¿no? Simplemente que en el nombre le tendríamos que cambiar a malla electrosoldada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Los ladrillos son familias? No, los muros son familias, ¿sí? No vota por defecto al etiquetarlo. Dice, en lo particular, si aprendo a diseñar estructuras con Revit, sí me gustaría hacerlo tal cual. Entiendo que por ser una clase corta de tiempo no puede minimizar todos los detalles que requiere un proyecto de estructuras, pero para un metrado sería buenísimo tenerlo así. Es que eso es lo que sucede, ¿no? Ustedes pueden darle todo el detalle del tiempo y uno tiene que sopesar lo que es el tiempo de modelado versus la precisión que uno necesita. Y les comento, ¿no? En la vida real, la precisión en los aceros a veces retira. Si ustedes buscan los términos de referencia, los TDRs que existen al día de hoy respecto al BIM, el acero estructural muchas veces, la mayoría de veces, no se modela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy demoroso y no implica ni tampoco no impacta mucho en los proyectos convencionales. En cambio, si voy a hacer un puente, es imperativo generar el modelado del acero porque pues implica muchísimo, ¿no? Pero en un proyecto la implicancia del acero pues necesita muchos tipos de análisis, ¿no? Y modelar el acero realmente toma bastante tiempo. Y modelarlo a precisión tal y cual lo voy a generar es muy importante. ¿Dónde? En los nodos, en los lugares donde se necesita. Recuerden, ¿no? Como les decía el primer día, si bien el proyecto estructural es importante, no hay nada más importante que el proyecto de construcción. Y el proyecto de construcción implica estructuras, implica arquitectura, implica instalaciones, implica todo, ¿sí? Entonces los ingenieros civiles, los arquitectos, tenemos el papel de residente de toda la construcción.
El acero es una partida muy importante y que se tiene que analizar, pero tenemos que sopesar, ¿no? El día de hoy no hay tantos modeladores, no hay tanto expertise, así que si nos dedicamos al acero, de repente estamos desviando el tiempo y los recursos y la gente en cosas que de repente impactan más al final en el cronograma y en el presupuesto, que es al final lo que más nos interesa, ¿sí? Obviamente se puede hacer, yo no digo que no se puede hacer, simplemente que toma bastante tiempo, ¿sí? Listo. Muchas gracias a todos. Fabio dice, si no se modelan los aceros, ¿cómo se realizan los planos? Por eso vamos a hacer la última clase, en el último día vamos a hacer los planos, ¿sí? Listo, muchas gracias a todos, nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde para hacer metrados. Muchas gracias a todos. Hasta luego.